El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó este domingo 7 de julio que la tormenta tropical Beryl inició su desplazamiento hacia el noroeste del Golfo de México, donde podría convertirse en huracán de categoría 1, y complementó diciendo que las bandas nubosas de este fenómeno causarán fuertes lluvias para el estado de Tamaulipas. La Conagua también dio a conocer que se tienen pronosticadas lluvias intensas con descargas eléctricas y posible granizo en Oaxaca y Chiapas, por la formación de la onda tropical número 8, así como chubascos fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Además, debido a esta onda tropical también se generarán canales de baja presión acompañados del ingreso de humedad al Océano Pacífico y el Golfo de México, lo que provocará lluvias intensas con posible granizo en el noroeste, norte-occidente, centro, oriente y sur de México. En los últimos informes, el gobierno del estado de Quintana Roo y Yucatán informó que el paso del huracán Beryl solo dejó algunos daños materiales, dejando de esta manera saldo blanco. Se espera que en las próximas horas llegue al estado de Tamaulipas como tormenta tropical.